César Gutiérrez, Rafael Hidalgo nos acompañan como siempre todos los viernes en este segmento en que analizamos cómo va la economía nacional. Rafael, César, muchas gracias por acompañarme siempre y a ilustrar al público sobre lo que está pasando. Y esta semana, bueno, culminó pues este famoso roadshow que organizó el presidente del Banco Central de Reserva, empresarios por Londres, en la que se habló lo que, en sentido contrario de lo que tú te entusiasmaste mucho, creo yo, Rafael, podrás desmentirme, por supuesto, respecto al crecimiento de agosto, ¿no? Agosto nos ha dado un indicador importante que ya sabemos que ha sido por el rebote del sector pesquero y algunos mejores precios de los minerales. No estamos en una línea de crecimiento sostenido, todavía no se han sentado las bases, estamos buscándolo. Entonces, en este roadshow, lo que ha dicho el señor Julio Velarde, y eso es lo que te planteo, que quizás a partir de enero los, ¿cómo le llama él? Los espíritus del inversionista positivo que quiere apostar por el Perú se habrán de despertar, ¿no? En enero ya empezaremos a ver que las expectativas, que es un elemento importante para apuntalar la economía, se van a desarrollar. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, la economía es una ciencia inexacta, depende del espíritu, depende de la psicología, ¿no? Hay que darle alegría a la gente, a los inversionistas para empezar a mover el carro. Ese es todo el asunto. Pero como te enseñé también, y tú lo has visto, lo mostrábamos en un titular del diario Gestión, en la que se dice que el MEF sí está preocupado porque no ve todavía señales de que los inversionistas se vayan a mover, ni ahorita ni en enero. Mira, te lo grafico como en un estadio. Ha entrado un nuevo equipo, la gente está aplaudiendo. Lo que pasa es que todavía no ve las jugadas, ¿no? El jugador Zavala todavía no pasa la bola, Torne tampoco. Pero si habláramos de un hipódromo, cuando corren los caballos, tú tienes que apostar antes. Pues no puedes ir cuando ves que un caballo recién va a ganar. No, pues que cuando el partido se calienta, tú ya empiezas a pedir tu canchita, tu cerveza, te entusiasma. Eso es lo que debe pasar con la economía peruana. Esperemos que las medidas salgan. Se está pasmando un poco el primer ministro Fernando Zavala porque se apuró tanto en pedir, hizo cuestión de Estado. Yo creo que las primeras medidas ya deben ir saliendo, no hay que esperar el pitazo final, ¿no? ¿Cómo ves tú, César? Si hablamos de hipódromo, estos caballos que corren todavía no tienen ningún antecedente de ganador de nada. Y si hablamos de estadio, esta es una especie del Dream Team de los galácticos, ¿no? Todos vienen con un gran cartel, pero yo no creo que ninguno llegue a campeonar. Es el Real Madrid de hace algunos años. Pero no mete goles. No se ven los goles. Claro, entonces, ¿qué ocurre, no? Gran parte de los temas de inversión van a chocar con los conflictos sociales. Es el tema, sobre todo minero, que estamos viendo en Las Bambas y se va a replicar en otros lugares. Y por otro lado, el tema de las concesiones, que el Perú necesita concesiones, se va a tocar con temas legales y se va a tocar con temas que generalmente se concesionan sin ingeniería. Conceder con ingeniería es delegarle ese problema al concesionario y el concesionario va encontrando dificultades en el camino, que eso es un problema muy difícil de solucionar. Hoy hay mucho entusiasmo bajo la palabra destrave. Pero la palabra destrave significará aceptar condiciones de los concesionarios que son aumentos, que terminarán después de repente en la Contraloría y luego en la Fiscalía y luego en el Poder Judicial, o por otro lado ir a arbitrajes que son de plazos muy largos. Entonces, pero perdóname, Alfredo Torne ya esta semana dijo que en el tema de la que se había pista, ¿no es cierto?, lo de la autopista del Sol, de la Libertad y el terminal portuario de Ica, ya se estaban destrabando. Claro, es un gran titular, pero cuando tú miras el desarrollo de la noticia... Lo son tres, perdón, hay que decirle al público, 3 de los 6 grandes proyectos que son 18.000 millones ahora, pero, de dólares que están pero trabados. Cuando miras el detalle ya de la noticia, porque el titular es bonito, ¿no? Ya estamos avanzando en lo destrave significativamente, sigue anunciando que la segunda pista de Jorge Chávez, estamos hablando a final de su gobierno, del gobierno de PPK. Entonces, es un... De verdad, porque PPK dijo, no importa que algunas cosas se inauguren después. Claro, entonces ese es un tema que no hace rápidamente. La autopista, ¿no? Pisco dijeron que eran 2 casitas, eso lo han dicho el 15 de agosto. Las casitas siguen ahí, ya vamos 2 meses, ¿no? Entonces hay un excesivo entusiasmo, creo que no conocen la naturaleza de los problemas, se van a ir integrando y de ahí el entusiasmo va a ir cayendo. De igual manera, PPK esta semana, en el Día de la Energía que ha ido a inaugurar, como inaugura todo, si uno invita a una bodega, de repente también va, ha salido a anunciar que se van a hacer anuncios sobre las reservas del lote 58. Oficialmente existe en el Estado peruano un libro que se llama el Libro de Reservas de Hidrocarburos. Al diciembre de 2015, que es la última actualización del libro, las reservas son 0. Seguramente dice que van a anunciar a la OPEC
cuando se realice la cita de Asia-Pacífico, APEC. APEC, van a anunciar las reservas. Pero primero es una declaración de parte, porque lo que tendrían que hacer es certificar esas reservas y probablemente eso formará parte del libro de reservas del próximo año, no este año. Lo que dijo el presidente César fue que había fuertes reservas. Pero fuertes, yo le pregunté, ¿no? ¿Fuerte qué significa? Claro, Uno, como dice César, dos, ¿dónde está tres. la certificación? No, Además. pero de todas maneras fuerte no es un lenguaje para hablar de reservas. Pues. Las reservas se enumeran, si lo hubieran, y en buena hora que ojalá las hubiesen, y se anuncien esas reservas certificadas. Una cosa es ya, confirmé que existen reservas. El tema es cuánto demora en desarrollarla, es decir, ponerla productiva. Y tenemos un gran referente, Camisea. Camisea tenía reservas probadas cuando se otorgó los lotes y desarrollarlas demoraron 4 años. Entonces, probablemente, si todo esto funcione, al final de su mandato, o como él mismo dice, el próximo gobierno se inaugurará y se verá el efecto. Ese es el tema. El otro gran tema del día de la energía fue la interconexión con Chile, ¿no? Entonces vino el ministro de Energía de Chile y dijo, bueno, ya estamos listos para interconectarnos. Pero ha quedado como otro titular que se viene repitiendo el último año, ¿no? ¿Qué cosa es estar listos? ¿Qué cosa es estar dispuesto? Pero ahí hay que poner un cable que va a costar pues $500 millones, 400. ¿Quién lo va a pagar? ¿Lo va a pagar Chile? ¿Lo va a pagar el Perú? ¿Va a venir de nuevo en el recibo de luz que tengamos que pagar todos los peruanos? ¿Estamos interesados los peruanos en exportar electricidad a Chile? Son preguntas que merecen una respuesta, ¿no? César es un especialista en el tema. Ahí, por ejemplo, hay una confusión de PPK. Él dice, y lo ha manifestado públicamente, dice, lo que estamos esperando, hablando un poco en su Spanglish, es un take or pay, es decir, un contrato que exista de pago de todas maneras por un compromiso de venta. Eso no existe en este tipo de transacciones. Esto es una transacción de día a día. Si utilizamos el Spanglish de PPK sería un mercado de spot. Entonces, si él está pensando en eso, todavía no tiene claro qué es lo que significa interconexión con Chile. Y digamos, las interconexiones son de un mercado de día a día. Yo anuncio al día siguiente lo que puedo vender y el otro me dice lo que puede comprar. Lo más difícil en esas condiciones es quién se arriesga a poner una línea en esas circunstancias. Y no solo basta con la línea, ¿no? Porque el ciclo son distintos, ¿no? La energía eléctrica es una línea y aparte la frecuencia en el Perú es 60 Hz. Y de esa manera giran las máquinas a una determinada RPM. La frecuencia de Chile es 50. Entonces, la línea va con un convertidor de frecuencias que tiene un costo elevado de 60 a 50 Hz. La pregunta es, ¿quién se atreve en condiciones de mercado del día a día a poner una línea que rente en el largo plazo más un convertidor? Más el convertidor en el cual tiene que invertir. Y hace 2 años Chile estaba más o menos desesperado por conseguir energía. Sin embargo, en los últimos 24 meses, la caída de la energía renovable ha venido casi al suelo y Chile creo que ha instalado grandes parques solares. Bueno, ese es el panorama en cuanto a la inversión, las fuentes por la cual podríamos nosotros apalancar y como bien dijimos la semana pasada, en una etapa en la que ya se ha anunciado la eliminación del SNIP, se contrae el gasto corriente, dicen que no, la inversión pública, a mí no me queda claro si la inversión pública va a continuar o no, eso la verdad que no lo tengo. Pero hay los temas también de las regulaciones, César. Un proyecto como el que ha lanzado Miguel Ángel Torres, el presidente de la Comisión de Constitución, de las filas fujimoristas, el IGB justo. Esto que viene además después del impacto que nos causa la reducción de un punto porcentual del IGB. Que era parte de la agenda electoral, de la propuesta electoral de Keiko, sí, el IGB justo, que es pagar el IGB para las empresas que facturan menos de 1.200.000 soles al año, pagarlo a los 90 días. Entonces, es decir, cuando te depositan, pues, porque a veces tienes esos claro, cuando tienes, ¿no? Porque cuando dispones de la plata, cuando te han pagado. Y entonces, como que ya se había aceptado eso, pero luego vio un cambio, que ya no era para las empresas que llegan hasta 1.200.000, sino a 6.900.000, casi 7 millones de soles. Y ahí ha venido el reclamo y han salido a decir desde el Ministerio de Economía que eso va a tener un costo en el fisco de 1.100 millones de soles, más o menos al año. Antes que eso, la pregunta ¿es pertinente o no un IGB justo? Y yo creo que se están dando las condiciones. Primero, que las empresas pagan diferido hoy día por vocación, y el pago diferido a la pequeña empresa lo afecta porque hay que pagar el IGB antes que cobre. Pero las cosas se van a ir agravando, porque a raíz del tema de la OCDE aparece una serie de cumplimientos de trámites administrativos a las empresas privadas, que es lo que le llaman los compliance, el debido cumplimiento de ciertas reglas.
Eso hace más burocrática la gestión de las empresas, lo cual significa si una MIPE contrata con una grande, que probablemente si su ciclo hoy día de cobranza de 60 días, se pase a los más de 90 días. Y eso creo que es importante. Y queda claro, ¿no? Para los comerciantes que están escuchando, muchas veces uno tiene clientes que no le pagan la factura. Pues, es la verdad. Y uno tiene que sacar de su bolsillo y pagarle al IGB el día 15. Exacto. Y está 2, 3 meses esperando que le paguen. Y realmente ese dinero, como empresa, uno se descapitaliza. Y el Estado dice ahora que no, que va a perder, dice el ministro Torres. No va a perder, lo que está dejando es, prorrogando el ingreso, claro. Y puede financiar. Pues un ministro de Economía no es un cajero, es un financista. Se supone que el ministro de Economía debe jugar con las variables, ¿no? Tiene un cuadro contable también y esto lo puede poner todavía como algo. Claro, y cuando referencian la supuesta pérdida y que hablan de 1.100 millones de soles, si quieres redondeémoslo a 1.200. ¿Y por qué no hablamos entonces de los panamericanos en esa lógica? Porque inclusive lo que manifiesta es, esto significaría casi como todo el incremento que le estamos dando al sector educación. Entonces, en la misma lógica podría decir que los panamericanos que cuesta el triple, significa 3 incrementos en el sector educación. Se suman más voces, Aldo Mariate también ya está. Y el viceministro Enzo de Filipe, que siempre pone el par de banderías, ha dicho... Señor Torne, usted acaba de aumentar el drawback. Supuestamente está que se queja de que va a haber menos ingresos, que la rebaja del IGB va a tener... Rafael, ¿por qué esas cosas, mira, para los legos, tan ilógicas? Es verdad lo que dice Di Filippi en ese terreno, ¿no? Uno no logra entenderlo. ¿Cuál es la lógica que está manejando Torne? Yo no sé, a mí me parece que el drawback ya es ¿cómo se llama? Es algo obsoleto. Eso tiene que ver con el ser. Es regalar. De repente lo pueden ampliar. Esta semana han dicho. Es regalar plata a los exportadores. Y ese es un lenguaje de hace 30 años. A veces cepalino. Promotor. Incluso se inventaban productos, por ejemplo, la harina de pescado desgrasada para ganar el 30% del CERTE. Ser una trafa descomunal. Ahora los exportadores están reclamando que le suban el drawback. No debería, eso no debería existir. A lo más deberían devolverle 1 por los botones que trajo, por el impuesto, porque trajo etiqueta para... O que demuestre, no hay manera de justificar esa exportación. Ahora, esas contradicciones, a mí me da la impresión, es la vocación de querer satisfacer a cada auditorio y no pelearse con mucha gente. Además de los compromisos de campaña. Ese es el tema. O es el poder de los grandes grupos económicos también. Con la debilidad del gobierno y la vocación de querer atenderlos. Entonces yo creo que lo que están haciendo con este tipo de cosas que son completamente contradictorias es satisfacer a determinados sectores sociales o empresariales con los cuales hubiera un compromiso y con los cuales no quieren deshonrarlos. ¿Por qué? Yo no digo que no se debe incentivar las exportaciones, pero veamos, pues, veamos la tecnología que utilizan. El drawback es un regalo ciego, se le da a todos por la exportación y ya no existe, pues, la industria naciente, todo ese lenguaje de los 70, ya hasta acá nomás. Claro, hay tecnología que puede abaratar mucho más y hacer competitiva toda la base productiva. O jalemos de las orejas a la telefónica para que baje las tarifas a la mitad, los precios competitivos que tienen otros países en el mundo para que los exportadores no paguen tanto, o los puertos, busquemos hacer competitiva la economía peruana por otros costos, ¿no? Y ahora, en materia regulatoria, porque, bueno, ahí el mensaje también del gobierno siempre está tendiendo a decir, vamos a tener que promover muchas medidas que efectivamente demuestren la transversalidad que hay en todos estos aspectos de la regulación. ¿Qué más se tiene que abordar o qué cosas está faltando? Hablando del Día Mundial de la Energía, que lo organiza un estudio de abogados que tiene mucha amistad con el presidente de la República, el presidente Osinermin soltó un tema ahí que dice que habría unos cambios regulatorios en el sector de electricidad que es transversal a todos, va desde el domiciliario al gran industrial y el minero, ¿no? Claro. La pregunta es cómo, porque lo único que miran los inversionistas es que no le afecten la recuperación de la inversión que han hecho, y eso se hace vía tarifa. Creo que la salida está por el subsidio cruzado, pero el subsidio cruzado alguien paga más y alguien paga menos. Y la pregunta es a quién se le va a cargar más, porque hoy día los consumidores de un determinado nivel ya estamos pagando 2% de un concepto que se llama el Fondo de Compensación Social Eléctrico que se inventó en el año 2001,
Y a partir del año 2013 se está pagando con los mineros lo que llama el Fondo de Inclusión Social Energética, que partiendo de la premisa de que hay que abaratar el balón de gas a 12 soles. O sea, queremos cargar más de subsidios, es la única forma que podríamos cumplir esta promesa. La flexibilización, ¿hasta dónde va a ir, Rafael? Porque dice que está estudiando el Poder Ejecutivo establecer un estudio, una evaluación de impacto regulatorio. Es decir, cuando das una medida regulatoria, así como hay medidas de impacto ambiental, una evaluación de impacto ambiental, en las medidas del medio ambiente, ¿cómo puede afectar una regulación? Pero ya los reguladores están especificando más o menos el costo. Antes sí estaban navegando en el mar ancho, ¿no? Porque no conocía, no había experiencia, pero ya el Perú tiene alguna experiencia regulatoria, tanto en Ocitel, Ocinermin. Creo que en Ocitran sí la cosa está un poquito más... Pero hablan de medidas incluso de términos locales, regionales, o sea, todo tiene que tener alguna evaluación. Ahora, dentro del paraguas regulatorio, más allá de los servicios públicos, también se está hablando del tema de la competencia, claro, la posible ley de antimonopolios, antioligopolios, y también ahí ha habido varios artículos en el Diario del Comercio que meten dentro del tema regulatorio estas vallas que supuestamente pondría el Estado y que significarían atraer la inversión. Yo no lo veo así. Yo lo veo como la necesidad que haya una relación equilibrada entre empresas y que no se establezcan oligopolios o monopolios que puedan tener un precio desmesurado con afectación al consumidor. Y mira, nadie quiere un monopolio, pero hay que poner las cosas claras. No, sí hay gente que quiere monopolio. Bueno, los dueños, ¿no? Obviamente, los dueños. Es mucho decir. Los dueños, pero para hablar en términos de izquierda, la patronal. La patronal quiere... Pero Uy. la Constitución que actual no prohíbe el monopolio, para eso está Indecopi. Lo que pasa es que Indecopi, por ejemplo, investiga el gas doméstico 10 años después de que han concertado. Hay que ponerle las pilas al señor Ivo Gagliuffi, que es el que hay que darle titular. duro pues para que se ponga, ahora que incluso ha salido en Hildebrand en sus 13 que era donante, aportante la campaña de PPK, que lo nombren después que ha aportado me parece un poco indecoroso, por decirlo menos. César mencionaba que se nos viene a PEC, Rafael, ¿será eso el bálsamo que necesita políticamente el presidente Kuczynski? Sí, va a ser una gran ventana, una gran oportunidad para el Perú. Van a estar pues, los grandes, los que cortan la torta. Esperemos. Obama viene con un encuentro bilateral con el presidente. Viene Vladimir Putin, claro. Viene, ¿cómo se llama? El primer ministro chino. Realmente es una oportunidad. Xi Jinping. ¿Cómo es? Xi Jinping, ¿no? Xi Jinping. Eso es una oportunidad para que el Perú, por ejemplo, encuentre una buena, ¿cómo se llama? Una buena vitrina. Hay que solucionar las bambas. Claro. ¿No? Ese es un tema candente. Ahora, yo no podría sé ser bueno, porque por supuesto los focos internacionales apuestan al Perú, como podría ser malo si encuentra una situación de alto conflicto. Y eso ahí no está descartado. El tema de las Bambas, ya no solo las Bambas, se han olvidado de San José Saramurillo, que se llevó ya un consejero presidencial. Exacto. Y donde nuevamente se ha retomado la medida de fuerza, lo cual afecta a la producción del lote 8. Ahora, el reclamo allí es completamente justificado. ¿Qué están pidiendo la gente? Están pidiendo la remediación del lote 8. Claro. Y yo creo que hay una gran contaminación ambiental ahí que nadie lo está solucionando. Con un mal antecedente, que en el lote 192, perdón, 1AB, que ahora se llama 192, la misma empresa, que se llama Pluspetrol, ya hizo abandono del lote y nos dejó todos los pasivos ambientales. Bueno. Y en las Bambas, César, el Estado se ha portado mal con los comuneros de las Bambas. La conclusión es que se ha modificado todo. Se ha modificado todo se han hecho nuevas ofertas. A espalda de la colectividad, y la colectividad está pidiendo, por favor, deme algo pasa un camión cada 2 minutos por la puerta de tu casa. Por favor, hay que compensarlos, ¿no? Rafael Hidalgo, César Gutiérrez, como siempre, muchísimas gracias. Rafael Hidalgo. Rafael Hidalgo, sí. Me han cambiado el nombre. El nombre ha salido perfectamente. Perdona el error de la vez pasada. Gracias. Es un hombre generoso, de gran corazón, que sabe perdonar esos inconvenientes. Gracias a todos de verdad por haber estado aquí en Palabra Libre. Amigas, amigos, todo por hoy. Nos vemos el lunes, como siempre, a partir de las 11 de la noche.